Este lunes 25 de mayo de 2020, los españoles nos hemos desayunado con esta vergonzosa estampa de los principales periódicos del país. Como podemos observar, las mayores cabeceras de la prensa escrita española han recogido un mismo mensaje pagado o costeado por el gobierno de España. Salimos más fuertes. Se trata, por tanto, de una campaña de publicidad, en realidad de propaganda política, que debería suscitar una seria reflexión acerca de qué está haciendo el gobierno con el dinero de los contribuyentes y también una seria reflexión acerca de qué está haciendo la prensa, presuntamente libre e independiente, recibiendo el dinero que le entrega, supuestamente de manera desinteresada, el gobierno. Empecemos por el primero de estos apartados, empecemos por el primero de estos puntos. ¿Debería un gobierno costear con el dinero del contribuyente campañas de publicidad institucional? La respuesta, en general, es que no. Evidentemente puede haber contextos donde sea recomendable que el gobierno promueva ciertas campañas de información que alcancen al mayor número de personas. Y en ese sentido puede ser recomendable, o en todo caso inevitable, que el gobierno acceda a las principales cabeceras mediáticas, de la prensa escrita, de la radio o de la televisión, y coloque información de interés general, información que considere que es muy importante que todo el mundo conozca. Por ejemplo, cómo deben utilizarse las mascarillas, cuáles son las medidas de distanciamiento social que ha habido que mantener durante esta pandemia, etc. De hecho, esta campaña institucional que ahora mismo estamos analizando contiene, aparte del mensaje que hemos leído, una serie de instrucciones acerca de cómo deben comportarse los ciudadanos durante la fase 1. Sin embargo, una cosa es la información de interés general, la información de contenido más objetivo que dé prescripciones sobre cómo deben comportarse los ciudadanos en un contexto complicado como el actual, y otra muy distinta es que nos cuelen una consigna propagandística política. Esa consigna propagandística es salimos más fuertes. El gobierno, desde luego, tiene un interés muy directo en trasladar a la opinión pública el mensaje, la idea de que debemos olvidarnos de la tragedia que hemos experimentado durante los últimos meses, porque esa tragedia ya ha sido superada, y no solo ha sido superada, no solo es que haya terminado, es que hoy estamos más fuertes que antes de empezar esa tragedia. Evidentemente, este mensaje es una falacia absoluta, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista económico. Los españoles estamos muchísimo más debilitados. Por un lado, hay más de 30.000 personas que han muerto durante los últimos meses como consecuencia del coronavirus, es decir, como consecuencia de un patógeno que el gobierno de España fue incapaz de contener a finales de febrero y principios de marzo por negarse a adoptar medidas de distanciamiento social hasta pasado el 8 de marzo. Y por otro, las medidas de confinamiento domiciliario que ha habido que tomar a partir del 9 de marzo para contener la expansión de ese virus que no se quiso frenar, cuyo avance no se quiso frenar antes del 8 de marzo, han terminado destrozando enteramente la economía. Nos abocamos a la mayor caída, al mayor hundimiento del PIB desde la Guerra Civil Española. La destrucción de empleo se cuenta por centenares de miles, las quiebras de empresas por decenas de miles. El incremento de la deuda pública se va a disparar por encima del 120% del PIB, lo que va a implicar en el futuro fuertes subidas de impuestos para todos los ciudadanos e intensos recortes del gasto público, es decir, programas duros de austeridad. No es verdad que estemos mucho más fuertes ahora que antes de entrar en esta crisis, es todo lo contrario. El coronavirus ha destrozado el tejido social y económico de España, y que el gobierno nos quiera convencer, nos quiera persuadir, nos quiera manipular diciéndonos que salimos más fuertes es solo una forma de intentar salvar políticamente los muebles de su pésima gestión durante los últimos meses. Es legítimo, evidentemente, que un partido político con su dinero intente convencer a los ciudadanos de que el negro es blanco y de que, por tanto, un gobierno que ha sido abiertamente negligente a la hora de frenar, de contener la expansión del virus, es un gobierno que ha actuado en todo momento de una manera acertada y que ha conseguido que salgamos más fuertes de cómo entramos en esta crisis. Lo que no es en absoluto legítimo es que el gobierno de turno se gaste, aunque sea una pequeñísima fracción
de ese dinero que extrae coercitivamente a los ciudadanos en costearse campañas de propaganda en su propio favor para tratar de perpetuarse en el poder. Y eso es exactamente lo que hemos visto desde el lado gubernamental en el día de hoy. ¿Y qué decir con respecto a la prensa que recibe esos fondos del gobierno? Pues evidentemente la prensa tiene todo el derecho del mundo a recibir el dinero de sus anunciantes, sean anunciantes privados o sean anunciantes estatales. La prensa es un negocio donde los periodistas publican noticias de actualidad y artículos de opinión y que es remunerada, es decir, costea sus gastos a través de esencialmente dos mecanismos. Uno, la venta de los periódicos al público, el precio que pagamos si compramos un periódico de papel, y dos, el alquiler o la venta de parte de sus páginas a anunciantes, entre ellos anunciantes institucionales, es decir, el sector público. Ahora bien, una sociedad libre necesita de contrapoderes que fiscalicen al poder estatal, y uno de esos contrapoderes, evidentemente, es la prensa libre. Son los medios de comunicación, son los periodistas que investigan, que indagan cuando los políticos están abusando de su poder y cuando, por tanto, están instrumentando el Estado en su propio beneficio y en contra de la ciudadanía. Sin embargo, si esos contrapoderes, entre ellos la prensa, son cooptados por el Estado, son comprados, son adquiridos por el sector público, entonces evidentemente esos medios de comunicación no van a ejercer la función social que supuestamente deberían estar ejerciendo. Se van a convertir en correas de transmisión de los mensajes, de la propaganda, de la manipulación del poder político, en lugar de en herramientas que combatan los excesos de ese poder político. Evidentemente que los periódicos hayan vendido todos ellos su portada a la propaganda institucional del gobierno no tendría por qué significar que todos estos periódicos a partir de ahora solo van a cantar las alabanzas del gobierno de España. De hecho, muy probablemente no va a ser así. Entre los periódicos que han vendido su alma al diablo está El Mundo o está La Razón, y muy probablemente van a seguir criticando al gobierno de Sánchez como lo habían hecho hasta la fecha. Sin embargo, como es obvio, después de este tipo de campañas institucionales costeadas por el gobierno para engrosar las arcas de estos medios de comunicación, lo que uno siempre puede preguntarse es: ¿están siendo todo lo críticos con el poder político que deberían? ¿O simplemente están fingiendo, están impostando una crítica al gobierno para que parezca que, en efecto, hay contestación mediática al poder político, cuando en realidad pueden tener otra información mucho más dañina, mucho más nociva, que se estén guardando como contraprestación por el dinero recibido en esta campaña institucional? No digo que esto esté sucediendo, pero evidentemente uno puede tener esas sospechas después de ver que los periódicos están parcialmente a la venta y que el gobierno los está parcialmente comprando. ¿Son realmente independientes? ¿Son realmente críticos con el poder político? ¿O solo fingen algunos de ellos independencia y crítica al poder político para que la sociedad permanezca anestesiada, para que la sociedad crea que sí se está controlando al gobierno cuando en realidad no se lo está haciendo en toda la extensión en que debería ser controlado? De hecho, permitidme rescatar un tuit del actual vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, del 2 de diciembre de 2019, es decir, antes de que accediera a la vicepresidencia, donde criticaba a los medios de comunicación españoles por haberse sumado a una campaña publicitaria similar a esta, pero en aquel caso financiada por una empresa privada, por Endesa. Decía Pablo Iglesias en este tuit de hace apenas 6 meses: estas portadas no hablan mal de Endesa, que tiene todo el derecho a comprárselas todas para hacerse publicidad, pero creo que hacen mucho daño al prestigio de la prensa. Y en parte este tuit de Pablo Iglesias es correcto. Por un lado, es evidente que cuando la prensa se deja comprar de un modo tan evidente, tan impudoroso, lo menos que puede suceder es que se generen suspicacias de si la prensa está siendo verdaderamente independiente o no, de si la prensa está criticando todo lo que puede criticar a Endesa después de que haya costeado esta campaña publicitaria, o si se guarda información en el cajón de Endesa. Lo mismo, por cierto, con respecto al gobierno, si está publicando todo lo que sabe sobre el gobierno o si está ocultando información
que tiene del gobierno para no perjudicarle. Pero por otro, y a diferencia de lo que decía Pablo Iglesias en este tuit, puede que Endesa tenga todo el derecho del mundo a, con su dinero, comprar la prensa escrita, es decir, pagarse una campaña publicitaria en su favor. Ahora bien, el gobierno de España no tiene ningún derecho a hacerlo. El gobierno de España no tiene derecho a, con el dinero de los contribuyentes, financiarse una campaña publicitaria del gobierno de España, comprando en el proceso a toda la prensa española, a toda la prensa escrita española. Por tanto, Pablo Iglesias tenía parte de razón en este tuit, pero desde luego, si intentamos aplicar este tuit al caso del gobierno de España, no la tiene en absoluto. Endesa sí tenía el derecho a, con su dinero, con el dinero de sus accionistas, financiar publicidad. El gobierno de España no tiene derecho a, con el dinero de los contribuyentes, costearse una campaña publicitaria. En definitiva, creo que este tipo de experiencias, este tipo de sucesos, nos deben hacer entender dos cosas. Primero, que el gobierno, cuando maneja el Estado, no está persiguiendo nada parecido al interés general. El gobierno, cuando instrumenta el Estado, el monopolio de la violencia territorial, lo que está haciendo es perseguir su propio beneficio, y su beneficio no es otro que permanecer en el poder. Y por tanto, toda la acción estatal no se orienta, insisto, hacia abstractos conceptos del bien común, sino a perpetuar a los políticos que están al mando, al frente de las instituciones políticas del Estado. Y en segundo lugar, también nos tiene que hacer comprender que los contrapoderes que existen en todo momento para controlar el exceso, los abusos de poder del sector público, son mucho más frágiles de lo que en ocasiones tendemos a pensar. La prensa es uno de esos contrapoderes y en estos momentos estamos observando cómo la prensa puede ser, al menos en parte, comprada por aquellos a los que supuestamente tendría que estar fiscalizando. Y por eso también es importante que avancemos hacia nuevos modelos de control del poder estatal. Por un lado, hay que poner muchísimas más barreras a la acción arbitraria de los políticos. No hay que permitir que los políticos, porque supuestamente están persiguiendo el interés general, puedan acometer prácticamente cualquier tipo de actividad desde el Estado, entendiendo que esas actividades estarán persiguiendo ese interés general. No. Hay que establecer límites muchísimo más estrictos a la actuación del Estado, porque esa actuación del Estado en muchos casos simplemente es usar la violencia contra el ciudadano en favor del político de turno. Y por otro, habrá que avanzar mucho, me temo, hacia nuevos medios de comunicación que no dependan tanto de los anunciantes, especialmente si aspiramos a que sean medios de comunicación que controlen al poder político de los anunciantes públicos, de la publicidad institucional, sino que dependan muchísimo más, por ejemplo, de las suscripciones de sus miembros, es decir, medios de comunicación que vivan no del dinero que les transfiere el gobierno para que se callen aquello que el gobierno no quiere que digan, sino del dinero que les pagamos los ciudadanos para estar informados sobre aquello que el gobierno no quiere que se sepa. Si la ciudadanía no es en última instancia exigente a la hora de imponerles estrictos límites a la actuación de los poderes públicos y si a su vez no es exigente a la hora de reclamarle a la prensa independencia del poder político, es decir, si la ciudadanía no se preocupa por fiscalizar y por controlar al poder político, entonces ese poder político no dejará de avanzar, no dejará de abusar y no dejará de sojuzgar a la población en su propio beneficio, es decir, en el beneficio de aquellos políticos que se encuentren en cada momento al frente del Estado, al frente del monopolio territorial de la violencia.